Entonces, el tema de estequiometría frente a ustedes, lo primero que van a tener que hacer es revisar si esto que ya tienen está balanceado. ¿Está balanceada la ecuación? Para poder saber si está balanceada la ecuación de manera rápida, hacemos el tanteo. Comenzamos viendo que tengamos la misma cantidad de metales. Tenemos cobre, acá hay 2, y por 2, 4. 2 por 2, 4. Ambas tienen 4 cobres. Entonces, hasta ahora llevamos bien. Luego, azufre, que es nuestro no metal. Y acá tenemos 1 por 2, 2. Y acá tenemos 2 por 1, 2. Entonces, 2 y 2. Y finalmente, oxígeno. Acá tenemos 2 oxígenos, 2 por 1, 2. Y del otro lado tenemos 2 por 1, 2. Y 2 por 2, 4. Entonces, 2 más 4, tengo 6 oxígenos de este lado. Por lo tanto, mi reacción no está balanceada. Así que, si no está balanceada, lo quito, no me sirve. O sea, incluso puedo responderlo y me va a salir mal. Entonces, lo que tengo que hacer para que me pueda salir bien es balancearla. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6? Ahí. 3. Así es, el número 3 me va a dar 6. Entonces, le pongo el 3 y ya está balanceada mi ecuación. Ahora sí, ¿cuántos moles se requieren para tratar 10 moles de sulfuro de cobre 1? Y en nuestra molécula tenemos dentro de los valores estos números de coeficiente. Estos números de coeficiente nos dicen cuántos moles están actuando en mi reacción. Entonces, vemos que acá están 2, acá hay 3, acá hay 2 y acá hay 2. Específicamente para lo que me pide el problema, que son los moles de oxígeno, me dice que son 10, y los de sulfuro de cobre. Si no sabemos nomenclatura, pues está un poco difícil. En general, pues vamos a darle una idea, ¿no? Sulfuro de cobre tiene azufre y cobre. ¿Qué molécula tiene azufre y cobre? Ah, pues esta de acá. Esa tiene oxígeno y cobre, así que no es, y ese es azufre y oxígeno, así que tampoco es. Así que, ¿cuántos moles de oxígeno para 10? Esta es la relación que vamos a obtener. Y lo podemos resolver de dos formas. La manera correcta es acá. Ponemos el número que queremos obtener, que es 10 moles de sulfuro, 10 moles de sulfuro, y después vamos a poner la relación que nos da la ecuación. Aquí me dice que 3 de oxígeno son los que van a servir para reaccionar con 2 de sulfuro de cobre, que es lo que tenemos acá. Cuando lo hacemos de esta manera, tenemos que cuidar que como tenemos una multiplicación de fracciones, el elemento que me interesa, Cu2S, como está en la parte de arriba de mi fracción, porque está sobre 1, aunque no lo escriba, sabemos que es sobre 1, para que yo pueda cancelarlo, tengo que vigilar que la unidad que quiero determinar vaya abajo. Eso es lo que es el único cuidado que tenemos que tener. Entonces, 10 por 3, 30, entre 1 por 2, 2. 30 entre 2, 15. Y listo. Ya logré hacer mi estequiometría mol-mol. Ahora, ¿qué va a pasar si ustedes están en medio del examen y están sufriendo un colapso nervioso porque no se acuerdan cómo debe de ir o tienen miedo de fallar? En estos casos, pues yo les recomiendo sinceramente que utilicen la superregla de 3. En esta superregla de 3, que siempre usamos, o sea, esta regla de 3 les va a servir para todo. Ponemos la relación que nos va a dar la ecuación. La ecuación nos dice que 3 moles de oxígeno reaccionaron con 2 de sulfuro de cobre. Y en la parte inferior, pues voy a poner lo que me está pidiendo el problema. Únicamente cuidemos que abajo de los oxígenos tengamos oxígenos y abajo de los sulfuros de cobre tengamos sulfuros de cobre. El problema me pregunta por 10 de sulfuro, lo pongo aquí y listo, ya armé mi regla de 3.
¿Cómo se resuelve una regla de 3? En este caso es una directa. Multiplicamos los que están cruzados, o sea, 10 por 3. Y el resultado de 10 por 3 lo voy a dividir entre el que quedó solito. 10 por 3, 30, entre 2, 15. Y me da el mismo resultado. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe, sí quedó claro. Entonces, la verdad es que yo les recomiendo que si van a estar tratando de ganar tiempo en el examen, porque no lo sé, que están siendo muy malos en inglés y quieren dedicarle más tiempo a inglés o algo así, pues esto es una forma rapidísima, es la regla de 3. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer gramos, gramos? Entonces, si yo quiero hacer gramos, gramos, pues es prácticamente lo mismo. Dice, el metanol hace combustión en el aire según la siguiente ecuación. Y nos pregunta si 200 gramos de metanol se consumen en la combustión, ¿qué masa de agua se produce? Entonces, el primer paso, ¿se acuerdan cuál es? Balancear. Balancearla. Así es. Está balanceada mi ecuación. ¿Qué dicen? Está balanceada. De un lado tenemos 2 carbonos, 2 carbonos. Tenemos 4 oxígenos, 4 oxígenos. 6, 7, 8 hidrógenos, 8 hidrógenos. En este caso, sí está balanceada. ¿Sí la balancearon? Tomar su silencio como un sí. Así que ya que tenemos esto, pues para resolverlo, vamos a convertir a gramos. Podríamos convertir a gramos toda la molécula, pero pues nuevamente aquí lo que nos importa es ganar tiempo. Entonces, busco que me pide agua y metanol. ¿Quién es el agua? Todos conocemos la molécula del agua. Y metanol, pues las otras me dicen oxígeno, dióxido de carbono, nada que ver. Automáticamente puedo saber que esta es metanol en caso que no sepamos nomenclatura. Nada más decirnos a lo rápido. Y no tenemos que sacar las otras dos porque no me las está pidiendo la ecuación, no me las está pidiendo el problema y solo va a ser una pérdida de tiempo. Así que puedo hacer mi conversión a gramos. ¿Cómo voy a convertir a gramos? Igualito como vimos que se hace la composición, la masa molecular y para la composición porcentual. Claro, en este caso tendríamos que ignorar por completo esto de acá. Y lo podemos hacer así. Tengo un carbono. Un metanol está formado por un carbono por 12 igual a 2. Está formado por un oxígeno multiplicado por su masa que es 16 igual a 16. Y el hidrógeno, hay 4 hidrógenos multiplicados por 1 y nos da 4. Entonces, cuando hacemos la suma de esto, da resultado 32. Ahora sí son gramos mol. Pero aquí me está diciendo que hay 2 moles. Entonces, en realidad lo que está actuando no son 32 gramos, son 32 por 2. 32 por 2. O sea, 64 gramos. Estoy utilizando acá porque son 2 moles. En el caso del agua, el agua está formada por un oxígeno, y 2 hidrógenos. Cuando haga la suma, el agua tiene 18 gramos mol. Quiere decir que son 18 gramos cada uno de los moles. Pero en este problema están produciéndose 4 moles de agua. Entonces tendríamos que multiplicar 18 por 4. 4 son 72. Sí. 72 gramos. Es así como ya tengo las masas de lo que me interesa.
podemos pues dejar solo eso que es lo que nos interesa y ya. Y luego ponemos nuestras proporciones para la regla de 3. Ponemos de un lado todo lo que tenga que ver con metanol y del otro lado todo lo que tenga que ver con agua. En la fórmula, en la ecuación que tengo, me dice que 64 gramos de metanol me sirvieron para producir 72 gramos de agua. Y ahora, lo que me está preguntando el problema es cuántos voy a necesitar si tengo 200 gramos de metanol. Entonces, voy a poner acá 209 gramos de metanol, que es lo que me está dando el problema. Y para resolverlo, pues como es una regla de 3 directa, a los que están enfrente los multiplicamos y el resultado de esta multiplicación lo vamos a acabar dividiendo entre el que quedó solito, que es en este caso 64 gramos. Ay, es un porcentaje. Es decir, me quedaría 209 por 72 y el resultado lo voy a dividir entre 64. Y me da de resultado 235. 235.125 gramos. ¿Qué es lo que tengo acá? Si voy a utilizar 209 gramos de metanol para combustión, entonces voy a producir 235.125 gramos de agua. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. ¿Puedo borrar? Sí. La que es como la más difícil es el balanceo mol-gramo. ¿Por qué? Porque mol-gramo, lo ideal sería convertir, por ejemplo, tendríamos que poner los 10 moles de sulfato de cobre, lo multiplicamos por la relación que nos da, y esto nos va a decir cuántos moles de CO2 vamos a tener. Y estos moles de CO2 los convertimos a gramos y listo. Ahora, en este caso lo que tenemos son dos multiplicaciones por fracción. Y aunque pareciera que en realidad no voy a lograr nada y que no hay forma de hacerlo por regla de 3, pues también este lo podemos utilizar, lo podemos resumir utilizando la proporción directa. ¿Cómo le vamos a hacer? Me está preguntando, el óxido de cobre se obtiene del sulfuro de cobre en presencia del óxido. ¿Cuántos gramos de SO2? Busco SO2 y aquí me los está dando en moles. Se forman a partir de 10 moles de sulfuro de cobre 1 y voy a buscar sulfuro de cobre 1. Entonces, mi primer paso, como siempre, ¿está balanceada mi ecuación? No. Hacemos el conteo. Acá tenemos 2 por 2, 4 cobres. Y acá tenemos 2 por 2, 4 cobres. Acá vamos bien. Luego tenemos un azufre por 2, 2 azufres. Y aquí tenemos 2 azufres también. Ahora solo nos falta ver si es el oxígeno. Y acá tenemos 2 oxígenos por 2, 4 oxígenos. Y aquí tenemos 1 por 2, 2 oxígenos. O sea, en total se producen 6 oxígenos. Y de este lado, 3 por 2, 6. Entonces, pues mi ecuación sí está balanceada. Mitad para el balanceo. Ahora que ya sé que sí está balanceada, pues así como están las relaciones, las puedo utilizar. Sería gramos de SO2 y 10 moles de sulfuro de cobre. En realidad,
la única que voy a tener que convertir a gramos es SO2, porque esa es la que me está pidiendo en gramos. Así que azufre, tenemos que la molécula de azufre de SO2 va a estar formada por un azufre. ¿Cuál es la masa atómica del azufre? Nada. No sé. Bueno, cuando vean en su tabla periódica les va a decir 36.065, lo redondeamos, perdón, 32.065, lo redondeamos a 32, y hay 32 gramos de azufre, y en el caso del oxígeno, pues acá tengo 2 de oxígeno por 2 sus 16, igual es 32. Así que al final, SO2 tiene una masa molecular de 64 gramos mol. Pero pues otra vez, en este caso, estamos diciendo que no estamos trabajando con 1 mol, sino con 2 moles de SO2. Entonces, tengo que multiplicar los 64 gramos mol de 1 mol por los 2 que hay. 64 por 2 me da 128 gramos. Y ya puedo sacar mi proporción directa. Aquí pongo... Lo voy a poner como sulfuro de cobre. Sulfuro de cobre. Y del otro lado, dióxido de azufre. Entonces, ya que tengo esto, pongo la relación que me va a dar la ecuación. En la ecuación me dice que hay 2 moles de sulfuro de cobre me van a ayudar a producir 128 gramos de dióxido de azufre. Eso es lo que tiene la reacción. Mientras que en el caso de la pregunta, me preguntan cuántos gramos de SO2 se van a formar a partir de 10 moles de sulfuro de cobre. Entonces, aquí voy a tener ahora 10 moles. Esto lo estoy obteniendo de la pregunta que me hicieron. Así que otra vez, como lo que tenemos es una proporción directa, para resolverla, nada más tenemos que multiplicar 10 por 128 y el resultado dividirlo entre 2. $10 por 128 entre 2 me da 640. 640 gramos. Y listo, ya está. Así se hace. ¿Se queda claro? Sí. Está fácil la estequiometría. Confundo un poco. Con la regla de 3 es un poco más fácil, pero balancearla y luego descubrirla es un poco complicado. Ajá, el balanceo es complicado, sobre todo. Bueno, balanceo. Y no nos da el mismo número a cada 241, porque acá se están usando los decimales, en cambio yo lo redondeé, por eso no nos da lo mismo. Pero con la regla de 3 es más rápido, y como ya ustedes ya han estudiado cómo hacer proporción directa y proporción inversa hasta el cansancio, pues es más rápido. Sí. Aquí tienen un ejercicio.